Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Calix. Es un gusto para mí estar hoy aquí frente a ti y bueno, quiero aprovechar la oportunidad para hablarte de un tema. Este tema es quizá desconocido para ti si eres un joven, quizá estoy hablando 20 años o menor, pero para ti que somos de la generación X, un poco más adultos, quizá te haga un poquito de remembranza sobre este tema. Bueno, para ir un poco más rápido, quiero hablarte sobre una especie que ya no está en nuestro planeta. Una especie, un animal extinto. Este animal no vive en la parte de América, no vivió en la parte de América Latina, más bien vivió en otro continente. Y me estoy refiriendo al demonio de Tasmania. Quizá a las nuevas generaciones, inclusive a mí, cuando escucho ese nombre de demonio de Tasmania, me acuerdo de ese dibujo animado de los Looney Tunes que corría y balbuceaba y destrozaba todo a su paso. Quizá no está muy lejos de la realidad. Este animal que vivió era un marsupial, que vivió en Australia, que fue extinto. Pues sí, era un animal feroz que se comía a los animales domésticos, y la extinción fue más que nada cuando los colonizadores de Australia llegaron y llevaron a sus animales domésticos a este lugar. Pues se dieron cuenta que el demonio empezaba a buscar alimento y matando sus gallinas, etc. Bueno, el humano, a manera que se extendió en ese territorio, fue causa de la desaparición de este animal. Yo hoy te quiero hablar un poquito de ese animal y a manera personal. Te decía hace un ratito, a mí me recuerda mucho el demonio de Tasmania, pero de los Looney Tunes. Inclusive yo tengo, a manera personal, me recuerdo mucho de mi sobrino, que el mayor, que siempre que lo veo, eres como un demonio de Tasmania. Y lo quiero llevar a un poquito a aterrizar a él. Para mí, ¿cómo es un demonio de Tasmania? Llevándolo a su edad, tiene 4 años, le importa poco si deja tirado algo, disfruta la vida y va haciendo un revolino y va hablando y va entregando amor y va siendo él auténtico y va superando expectativas de todos nosotros y va siendo un demonio de Tasmania. Y lo quiero aterrizar a mi vida y a la tuya. Acompáñame en esta reflexión. Estaba yo pensando sobre este tema, pensando en qué de ti, qué de mí se ha extinguido como ese demonio de manera auténtica, que va siendo amoroso, siendo un torbellino de cualidades con las cuales fuiste dotado cuando llegaste a este planeta, cuando naciste. ¿Qué parte de ti se ha extinguido? Y mira, me voy a la parte de mi sobrino de 4 años y yo no me imagino, porque quizá no lo recuerdo, si yo era así cuando tenía su edad. Y tal vez me pongo a pensar que eso se extinguió en mí. Y quizá igual que aquel demonio de Tasmania en Australia, el humano que lo fue extinguiendo a medida que se iba expandiendo en el territorio. Quiero pensar que este humano fue expandiéndose en este territorio hasta extinguir a ese pequeño demonio de Tasmania que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Y quiero que traigas a tu cabeza, a tu imaginación, a tu energía, ¿cuáles eran las características de ese demonio de Tasmania que se extinguió en ti? Por ejemplo, yo recuerdo, siempre he sido muy serio desde chiquito, era muy cuidado por mamá, por mis primos, muy sobreprotegido. Pero recuerdo algo en mí, siempre quería aprender por qué las cosas eran como son.
Siempre me preocupaba por qué, cómo estaba compuesto, no sé, por qué el melón es dulce, y yo no, en mi cabeza de 4 o 5 años no sabía por qué, cómo el azúcar se contenía en esa bolita que era el melón, ¿sabes? Me cuestionaba cosas de la vida. La curiosidad. Eso es lo que yo podría decirte que se extinguió como ese demonio de Tasmania del cual he hecho referencia en esta conversación. La curiosidad de seguir aprendiendo y de darme la oportunidad de que entre esa curiosidad puedo también quizá quemarme, ¿sabes? Quizá salir un poco herido, pero que a fin de cuentas voy a saber qué es lo que sucede a mi alrededor. Y te repito la pregunta: ¿cuál es el demonio de Tasmania de tu vida, de tu ser, que se ha extinguido? Y te voy a hacer una pregunta más: ¿qué estás haciendo para regresarlo a la vida? Porque como sabes, los científicos encontraron un marsupial de estos del demonio de Tasmania y ahora están haciendo pruebas para obtener su ADN y entonces traerlo a la vida otra vez. Cuando nosotros mismos como humanos fuimos los que lo desaparecimos del territorio. ¿Cómo traer a tu demonio de Tasmania a ti? A ese ser auténtico, ese torbellino de locura, ese torbellino de energía, esa curiosidad que se extinguió en mí, esa quizá energía de creatividad en ti, no lo sé. Quiero que tú traigas a tu espacio, a tu cabeza, qué es lo que se ha extinguido en ti y cómo podrías traerlo a la vida, ¿sabes? Me pregunto en este momento, ¿en qué momento de mi vida se extinguió esa curiosidad? Quizá cuando pensé erróneamente que ya lo sabía todo, o al menos sabía lo suficiente como para poder ya no preguntarme cosas, o que ya no era tan necesario. Fíjate, te voy a compartir algo que me decía, que me dijo mi papá de pequeño: tú eres el niño de los 8. Y quizá en ese momento se empezó a aplacar mi demonio, porque quizá ese demonio pequeño mío que tenía, lleno de curiosidades de aprender, ya no se acercó a un 10 y me convertí en el 8. Y entonces el humano, externo e interno mío propio y los demás, mi entorno, empezó a invadir mi territorio hasta sacar fuera de él a ese pequeño demonio de Tasmania. ¿Cómo traerlo a la vida? Creo que ese es un reto. Creo que ese es un reto verdaderamente, porque si me preguntas en este momento no te voy a dar yo la fórmula de cómo traerlo a la vida, porque no lo sé. Yo solo sé que en este momento, y compartiéndome de verdad con el corazón abierto, acabo de descubrir que mi demonio de Tasmania era la curiosidad que ese niño investigaba las cosas para entenderlas. ¿Cómo regresarías tu demonio de Tasmania a la vida? Y quizá ahorita no lo sepas, pero sí date la oportunidad de hoy llevarte esa reflexión a tu casa. Y quizá mañana despertarte y decir: voy a empezar a hacer las pruebas en mi vida para regresar ese demonio de Tasmania a mi vida. Porque quizá fue tan grande esa extinción en ti que ni siquiera lo puedas recordar. Pero qué padre sería que hoy tuviéramos un espécimen vivo del demonio de Tasmania, y qué padre sería que tú y yo pudiéramos compartir juntos lo que perdimos y se extinguió en nosotros y lo trajimos a la vida nuevamente. Ese demonio de Tasmania está en ti, está en mí, está en cada uno de nosotros. Ese que nos hacía pensar que podíamos volar, ese que nos hacía que podíamos ser bomberos, doctores, o que podíamos ser como papá quizá, y entonces soñábamos y hacíamos y ya lo veíamos como si fuera hecho, aunque tuviéramos 4 o 5 años. Ese demonio de Tasmania, quiero pensar que está en nuestra sangre, que aún no está tan extinto. Estoy seguro que podemos
encontrarlo en el rincón más recóndito de nuestro ser, porque es parte de nosotros. Este demonio de Tasmania vive en ti, vive en mí. Gracias.